Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos, para dar inicio en este día encomendándonos al Señor para meditar el Evangelio de hoy, la palabra de Dios que es viva, que es eficaz. Nos disponemos a participar pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos acompañe, que el Espíritu Santo nos dé su luz para poder discernir y meditar la palabra del Señor y hacer este momento de oración con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en su casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que les desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vayan, dice el Señor en el Evangelio, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Así, apreciados hermanos, nosotros estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, el reino de los cielos, a anunciar la presencia de Jesús, su reino amoroso en medio de nosotros. Y es aquí, queridos hermanos, donde quisiéramos compartir nosotros en la oración, en la meditación de este día, de la invitación que nos hace el Señor, y es que precisamente todos tenemos esa misión de anunciar el reino de los cielos. Anunciar la palabra de Dios no es una exclusividad de un grupo de personas, no es solamente una exclusividad de un privilegiado grupo de sacerdotes, religiosas, consagrados, que estamos llamados a anunciar la palabra de Dios a un título específico. Todos, en nuestra condición de bautizados, de haber tenido ese encuentro con Jesús, tenemos esa misión de anunciar, de proclamar el reino de los cielos, de proclamar la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios que es viva, que es eficaz. Por eso todos nosotros, apreciados hermanos, buscamos la forma de anunciar la palabra de Dios para que llegue a todas las personas, para que llegue a través por los medios, las disposiciones que tenemos, por ejemplo, que a través de este medio, de este canal de YouTube, podamos nosotros pues también cotidianamente anunciar la palabra de Dios, aunque algunos de ustedes podemos conocer, muchas personas a lo mejor no conocemos personalmente. Leo algunos de sus comentarios, leo algunas de sus sugerencias y cada día pues vamos nosotros proclamando la palabra de Dios, pero no solo a través de estos medios. Todos nosotros estamos llamados a anunciar la palabra de Dios en todos los lugares en los que nos encontramos. Por eso la responsabilidad que todos tenemos en nuestra condición de bautizados, tenemos ese deber de anunciar el Evangelio. Es un deber de apostolado, es decir, de buscar la forma de llevar a los demás la palabra de Dios. Y por eso Jesús dice, vaya y proclamen el reino de Dios. Y luego San Mateo también, al final de su Evangelio, porque Mateo se caracteriza por esa especificidad de anunciar el Evangelio universal a todos los pueblos, vayan y proclamen al reino de Dios, que el reino de Dios está cerca. Al final de su Evangelio, en capítulo 28, versículo 20, dice, vayan y bauticen a toda la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Vayan y anuncien la palabra de Dios. Por lo tanto, si Jesús nos da a nosotros ese deber como cristianos, como discípulos, que estamos llamados a anunciar su Evangelio, por lo tanto, crea un derecho en todas las personas. Toda persona humana tiene ese derecho de conocer la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos ese deber, y si no anunciamos la palabra de Dios, estamos cometiendo una injusticia con a nuestros hermanos que tienen ese derecho de conocer la palabra de Dios. Por eso, apreciados hermanos,
nosotros buscar también la forma de cómo anunciar la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestro encuentro con nuestros hermanos, anunciar la palabra de Dios cada día, que esto indica concretamente en el hogar, en los lugares en los cuales yo me encuentro. Nosotros a veces nos hemos encontrado con fieles que quieren ir a anunciar el Evangelio de Dios a pueblos lejanos, a tierras de misión, que está muy bien, personas que han recibido este don precioso de ir a anunciar el Evangelio, pero nosotros, no quiere decir que si no vamos a las tierras lejanas, a pueblos de misión, no vamos a anunciar el Evangelio. Es tierra de misión también allí, la casa, el hogar, el trabajo, las reuniones, los amigos, el descanso. Todas las personas que están en nuestro entorno son personas también destinatarias del Evangelio, de la palabra de Dios, del Evangelio. Por eso todos estamos llamados a anunciarles a ellos la palabra de Dios. Por eso, apreciados hermanos, nosotros asumir nuestra responsabilidad también, lo que nos dice el Señor, y saber que nosotros, apreciados hermanos, muchas formas de anunciar el Evangelio. El Evangelio lo anunciamos también con la caridad, con la cercanía, con las demás personas. Curen los enfermos. ¿Cuántas personas en el anuncio del Evangelio en los lugares de los hospitales, enfermeras, enfermeros que están allí dedicados con amor, que hacen su servicio con auténtico dedicación, allí están anunciados, llamados también a anunciar el Evangelio? ¿Cuántos sistemas de salud, centros de salud, que son también centros de anuncio del Evangelio porque se encuentran con la fragilidad, el sufrimiento de las personas en la debilidad como es la enfermedad? Resucitar a los muertos. ¿Cuántas personas sabemos nosotros que están muertas en vida porque la vida espiritual está prácticamente muerta, porque no tienen ilusiones, porque no tienen ganas de seguir adelante? Es anunciarles el reino de los cielos, es ser nosotros también anunciadores de la esperanza, de ese encuentro con Jesús. Limpien leprosos, echen demonios, limpiar los leprosos, la debilidad, la lepra del hermano. Primero limpiar la lepra de nuestro corazón, de nuestra vida, y en especialmente aquellas lepras que nos alejan de Dios, pero también ayudar al hermano para que pueda purificarse su piel espiritual, para que viva en esa presencia de Dios. Echen los demonios. ¿Cuántos demonios en nuestra vida que nos alejan de Dios? ¿Cuántos vicios de pereza, de lujuria, de gula, de envidia, de pereza espiritual? Tantas realidades de ira, de soberbia, que nosotros tenemos que echar de nuestra vida para poder anunciar el Evangelio, viviendo en la humildad, viviendo en la cercanía del encuentro con el Señor. Anunciar el Evangelio requiere, apreciados hermanos, ser instrumentos de paz, porque estamos anunciando la paz. Por eso Jesús dice que cuando lleguen a un pueblo, aldea, averigüen quién está allí de confianza. Apreciados hermanos, aquí también una indicación que nos da el Señor. Para nosotros poder anunciar el Evangelio necesitamos la confianza de las otras personas. ¿Y cómo ganamos nosotros esa confianza? A través de la amistad. No es que yo me encuentre una persona por allí por la calle y voy a anunciarle el Evangelio. Primero la confianza, la cercanía, las relaciones personales de amor, las relaciones personales de cercanía nos llevan a nosotros a ese anuncio de la palabra de Dios. Ese es lo que el Señor nos invita, la confianza, generar esa confianza. No anunciamos el Evangelio muchas veces porque no hemos generado esa confianza. Queremos anunciar el Evangelio así como con prepotencia, porque yo soy el que predico la palabra de Dios. No, la palabra de Dios va anunciada en la confianza, en la cercanía de nuestras relaciones interpersonales, de amor, de respeto, de fraternidad. Generar confianza y allí quedarnos en esa casa de la confianza, saludar. Fíjese, cuando entre en la casa, salude. El Señor en el Evangelio nos da, apreciados hermanos, indicaciones concretas de cómo nosotros, hasta la metodología nos la explica de cómo anunciar el Evangelio. A veces queremos anunciar el Evangelio ni saludamos. ¿Cuántos de nosotros saludamos a las personas? Hemos perdido hasta esa capacidad de saludar, esas relaciones humanas mínimas, básicas que nosotros debemos tener. Por eso el Evangelio no se contradice con nuestra realidad personal. Saluden, saluden. La forma inicial del Evangelio es el saludo a la persona. Qué bonito cuando nosotros llegamos a un lugar y nos saludan, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Nos miran a la cara. Cuando uno llega a un lugar y uno saluda y responde entre los dientes, ni se entiende lo que está diciendo. Por eso nosotros, apreciados hermanos, cuidar esa cortesía con una sonrisa, atender a las personas con cariño, con amor, saludar. Y allí nosotros transmitimos la paz. Si la casa se lo merece, la paz que les decían vendrá a ella.
Queremos ser a veces personas que anunciamos la palabra de Dios y no tenemos esa capacidad de encontrarnos con los demás. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con personas y les saludamos? Qué bonito cuando uno llega a la iglesia y hay algún servidor, por ejemplo, que está en la puerta y le dice, buenos días, adelante, bienvenido, mira con la cara. A veces nos encontramos con servidores que tienen la cara de cementerio, totalmente como amargados, que no se sabe si falta de paz, qué necesita. Por eso nosotros, apreciados hermanos, son momentos desde iniciar con un saludo, desde iniciar con una sonrisa. Allí, ese momento ya prepara el terreno para el anuncio de la palabra de Dios. Por eso nosotros, apreciados hermanos, aprovechemos todas las posibilidades que tenemos en nuestro entorno, amigos, seres queridos, familiares, para anunciar la palabra de Dios. Entren allí, saluden. Y la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece la paz, volverá a ustedes. No se pierde nada con anunciar el Evangelio, se gana todo. Y apreciados hermanos, eso es lo que estamos llamados, a anunciar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Ay de mí si no evangelizo. Un cristiano que no evangeliza es como una campana que no resuena, dice San Pablo. Por eso, apreciados hermanos, pues que ustedes, donde estén ustedes presentes, haya una persona que anuncia el Evangelio con caridad, con la sencillez, con humildad. Ser personas cada vez más que anunciamos el Evangelio con entrega y disponibilidad. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe y que puedas perseverar cada vez más en ese encuentro con Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.